libro de Ezequiel, capítulo 18. Y el tema que vamos a considerar en esta mañana, a la luz de este capítulo, ¿quién tiene la culpa de lo que me pasa? Vamos a hablar de culpabilidad, de culpa en esta mañana. ¿Quién realmente tiene la culpa de lo que estoy pasando? ¿Quién? Ahora, si como una forma de introducción es bueno saber cuándo fue escrito este libro del profeta Ezequiel. Se encuentran cautivos en Babilonia. Había venido una potencia extranjera y había traído dolor y muerte, y muchos habían sido llevados a Babilonia. Y la gente que está ahí, a quien les escribe el profeta Ezequiel, dice, estamos sufriendo. Y está bien que Dios haga lo que está haciendo, pero la pregunta es, ¿yo por qué tengo que sufrir? O sea, ¿por qué tengo yo que sufrir? Dios tiene razón en lo que está haciendo. Pero ¿por qué debo sufrir consecuencias de los pecados de mis padres, de las generaciones pasadas? O sea, yo no soy responsable de eso. O sea, esta gente está diciendo, yo soy una víctima. Estoy pagando la culpa del pecado de mis padres, que vamos a mirar en unos momentos. Dios injustamente está acusándome y haciéndome responsable de algo que yo no he hecho. Lo hicieron mis padres. ¿Por qué yo voy a sufrir eso? Soy inocente. Es más, me considero una víctima. Este es el panorama detrás del libro del profeta Ezequiel. Ahora, si lo traemos en el presente, antes de entrar en el texto, si lo traemos a nuestro día, estamos viviendo en una cultura de gente que todos se están considerando víctimas. Todos. ¿Quién no es parte de este grupo de víctimas? Las mujeres sufren, dicen ellas, y se ha creado lo que es el feminismo, porque está el patriarcado, el machismo, los hombres son un problema. Está la comunidad negra. Todavía tienen esas ideas de esclavitud, como si Lincoln no hubiera llevado a cabo la emancipación en aquel año. La comunidad negra sigue reclamando eso. La comunidad hispana, esa minoría que se queja, víctimas de las leyes americanas de inmigración, víctimas de sus gobiernos, de sus países. Los trabajadores, víctimas de sus empleados abusadores e injustos. Los homeless, las personas sin hogar, culpan al gobierno, a su familia. Los delincuentes también son víctimas. En la cárcel los entrevistan y están hablando de que son víctimas. Los maltratan, no les dan todos los beneficios o todos los derechos, como ellos llaman. Somos víctimas. ¿Y saben? Los blancos tienen la culpa, la raza blanca. Ellos son los malvados que siempre nos han oprimido. En la época de Ezequiel, vamos a mirar, ellos piensan, dicen, nosotros igual somos víctimas. Mis padres hicieron lo que hicieron, ¿por qué tengo que estar sufriendo yo? Entonces vamos a mirar en esta mañana, ¿quién tiene realmente la culpa de lo que me pasa? ¿Quién? Así que, si están ahí en su texto, vean
versículo 4, versículo 19 y versículo 20. 3 versículos. Y vamos a hablar en primer lugar de la responsabilidad ineludible en el hombre. Si tienen ahí 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El 19. Y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, el 20, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Esta es la ineludible responsabilidad personal. No puedes evadir tu culpabilidad. No puedes venir con ese espíritu de víctima que no eres culpable. Ahora, en esa época había un refrán, un dicho muy común. Mira en el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, mira el refrán que había. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ahora, este refrán era popular. De hecho, Jeremías 31:29 dice lo mismo. Los que lo escriben quieren hacerlo, está bien. No vamos a ir allá. Jeremías 31:29. O sea, este refrán dice, mis padres comieron las uvas y yo estoy sufriendo el problema en la dentera. Los efectos nocivos de la acidez de las uvas. Ellos lo hicieron, pero yo estoy sufriendo las consecuencias. Este es el dicho común o refrán que estaba circulando en esos días. Yo soy víctima de lo que mis padres hicieron o dejaron de hacer. A mí no me culpes, Dios, por lo que estoy sufriendo. No me culpes de mi pecado, no me culpes por lo que estoy haciendo. Fue mi padre, fue mi madre, ellos tuvieron la culpa y ahora yo estoy sufriendo consecuencias. El pasaje habla de generaciones pasadas. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento mucho hablan de mis padres o de nuestros padres, hablando del pasado. Una actitud que responsabiliza a otros de mis problemas, de tus problemas, no es una actitud sabia. ¿Cómo puedes responsabilizar a otros de tus problemas? Por eso, hablando aquí, como dice el texto que acabo de leer, que el padre no lleva el pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre, la adolescencia y la juventud son muy comunes estos sentimientos. Los hijos tienen resentimiento, amargura, están amargados, hay enojo y mucho culpan a sus padres de todo. De hecho, los hijos en la adolescencia, en la juventud, le reprochan al padre o a la madre, ¿para qué me trajiste a este mundo? No hubiera nacido, solo me trajiste para sufrir. Y se la pasan resentidos, amargados, enojados. Por eso Eclesiastés, recuerda, hablando de la juventud y la adolescencia, dice, son vanidad. Aparta de tu corazón el enojo. Hablando a la juventud, a los adolescentes, aparta de tu corazón ese sentimiento de enojo. Pero aquí, nuestro texto, esta gente está diciendo,
No, yo estoy sufriendo por culpa de otros, pero viene Dios y mira lo que dice. El versículo 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrás que usar este refrán. Olvídate de ese refrán. He aquí, todas las almas son mías. Yo soy responsable y tú eres responsable. Yo te creé, tú eres mi criatura, tú eres responsable para responder delante de mí. Deja de culpar a tu padre, a tu madre. Yo soy tu creador, tú eres mi criatura, tú eres responsable delante de mí porque soy tu creador, dice Dios. Y cuando está hablando con este pueblo resentido, amargado, que no quiere aceptar su culpa, Dios habla y les dice, alto. El alma que pecare, esa morirá. 18:4. El hijo no llevará el pecado del padre. 18:19. El padre no llevará el pecado del hijo. 18:20. Deja ya de vivir amargado y resentido. Es lo que está diciendo Dios. Ustedes ya están cautivos en Babilonia. Si se quejan y hablan así, no van a resolver nada. Es como el adolescente, el joven, que dice, pues ¿para qué me trajiste a esta vida? ¿Y qué logra el joven con quejarse? ¿Qué logra? Ya estás viviendo, no puedes evitarlo. Entonces, hay una responsabilidad que no puedes eludir. No puedes eludirla. Hay culpa en ti. Tu pecado personal demanda juicio personal. El problema en culpar a otros es porque el ser humano no quiere admitir que lo que está sufriendo es culpa de sus propias acciones. Y mientras no llegue a ese punto que reconozca que él es el responsable, siempre va a culpar a todos. Y él va a ser la víctima. Está culpando a todos. Nunca va a aceptar nunca va a aceptar la responsabilidad. Hablas con el hombre, se queja de su mujer. Bueno, tú la escogiste, tú escogiste a ella. La mujer se queja del marido, bueno, tú escogiste a él. ¿Cuál es tu responsabilidad? Acéptala. No estés culpando a los demás. Ahora, si no llegas a ese punto de reconocer tu responsabilidad, vas a vivir una vida amargada, resentida, enojado, siempre culpando a todos. Pero cuando llegas a ese punto donde admites que eres responsable, Dios tiene mucho para bendecir tu vida. Pero tienes que reconocer que eres responsable tú delante de Dios y dejas de señalar a los demás, de culpar a los demás. Mira el Salmo 51. Hay unas frases que resaltan mucho aquí en este Salmo. Este hombre ha ofendido a Dios, como lo sabemos, pero ha llegado a un punto en el cual admite su culpa. No va a culpar a Betsabé, no va a culpar la posición que tiene como rey, más bien él admite y dice esas frases que se usan mucho: de mí, mi, mis, mi, todo personal. Mira el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. La última parte. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3. Porque yo admito
yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Te das cuenta? Este hombre ha ofendido a Dios, pero ha llegado al punto donde él admite su culpa, admite su responsabilidad. Oh, este hombre ha estado sufriendo grandemente. Pero él ha admitido que lo que está sufriendo es consecuencia de su rebelión, de su pecado. Por lo tanto, no va a mirar a quién culpar. No va a mirar a nadie. Dice, yo soy el que he pecado contra Dios. Yo he pecado contra Dios. Cuando tú no llegas a este punto, siempre vas a estar culpando a alguien. Nuestro texto tiene que ver con este pueblo de esa época. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir el pecado de nuestros padres? ¿Por qué? Eso es injusto según ellos. Y mi hermano, deja de eludir tu responsabilidad. No evadas tu responsabilidad. Todas las personas son individualmente responsables ante el Señor. Escúchalo. Todas las personas son individualmente responsables ante el Señor. No tu papá, no tu mamá, no tu hijo, no tu hija. Tú eres responsable delante de Dios. Es que eso dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y tú estás dentro de ese todos. Tú eres un pecador como yo, como todos. Por lo tanto, es una responsabilidad ineludible. La lectura que hicimos en Romanos 3, ¿sí leímos ahí, recuerdan? ¿Qué dice la Escritura? ¿No hay justo? No hay. Así que no vengas a tratar de darte baños de pureza. Eres inocente, eres una víctima. Ya, deja de luchar con eso. Porque eso es tu arrogancia, tu rebeldía contra Dios. Es tu soberbia. No eres capaz de humillarte como este hombre del Salmo 51. Yo he pecado. Bueno, entonces acepta las consecuencias. No culpes a otros de tu miseria. No arrastres a otros en tu miseria y en tu dolor. Acepta tu culpa. Es lo que Juan en el Nuevo Testamento habla de confesión. Si alguno hubiera pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero tienes que reconocerlo. No te pueden perdonar algo que tú no has admitido. Para que haya perdón tienes que admitir que eres culpable. Porque el inocente no tiene nada que perdonarse. Tienes que admitir que eres culpable. Tú, no los demás. Por eso muchos hijos viven tristemente. Hasta cuando se muere el padre, ya cuando está muerto ahí, o ya lo miran moribundo, está en las últimas, es cuando el hijo acude, papi, perdóname por todo lo que hice. O a la madre, está muriendo ahí, está agonizando, y perdóname por todo lo que te hice. Es un circo, todo eso. Toda la vida se la han pasado amargados, resentidos, enojados, culpando al padre o a la madre, y a la última hora quieren eso, perdón, porque se sienten culpables. Todavía hasta ese punto, todavía, pero ya es demasiado tarde. Es una responsabilidad ineludible. Volvamos al texto. Dios dice, yo soy tu creador. Tú vas a responder ante mí.
tú eres mi criatura, obra mía, por lo tanto vas a responder ante mí, tú eres responsable delante de mí. No delante de él o ella, delante de mí. Número 2, no solamente la ineludible responsabilidad, sino el amor inmerecido nos presenta Ezequiel. Hay un escritor alemán, no escribí el apellido porque no sé pronunciarlo, alemán. Él dice que esta es la parte más hermosa de todo el libro de Ezequiel. El amor inmerecido. 18, si lo tienen ahí, vean el versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Marca, absorba esa frase. No quiero la muerte del que muere. El versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Es una pregunta. Esta pregunta expresa el profundo amor de Dios por el perdido. Es una pregunta que no cualquiera puede hacerla, solamente Dios. Y como solamente Él puede hacer esta pregunta, solo Él puede responder a esa pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Y qué dice el versículo 32? Porque no quiero la muerte del que muere. Él mismo se responde. Ahora, si quieres más amplitud, ve al capítulo 33, versículo 10. Ahí de Ezequiel también. 33, versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Hermano, Dios, y por eso el título de este segundo punto, amor inmerecido. Esta gente se la ha pasado quejándose, culpando a Dios que injustamente los está tratando por el pecado que ellos no hicieron sino sus padres. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No quiero que mueras. No quiero que te pierdas en la eternidad en condenación. No quiero eso, dice Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente puede Dios ofrecer este amor inmerecido para el pecador. Este pueblo malvado merecía la ira de Dios por hablar como hablaba contra Dios, por quejarse, merecía la ira de Dios, así como tú y como yo. ¿Y qué les dio nuestro Dios a este pueblo? Amor. El profeta Jeremías dice: con amor eterno te he amado. Este amor solamente se origina en Dios. Nadie más puede hacerlo. Este amor inmerecido. ¿Quiero yo la muerte del impío?, pregunta el Señor. ¿Ese pueblo escogido? Y el Señor dice: a pesar de lo que eres, a pesar de que me acusas que injustamente estoy obrando, todavía te amo, porque eres mi pueblo escogido. No son dignos de ser amados. No soy digno de ser amado. El predicador Spurgeon dijo una vez: el único requisito para ser salvo es ser un impío. Es el único requisito. Y
Pablo lo clasifica, el apóstol lo clasifica como bienaventurados, dichosos los impíos. Un momento, vaya a Romanos para que no vaya a entenderlo mal, porque vaya a pensar que es dichoso el que está en la basura del pecado. Capítulo 4 de Romanos está dando un ejemplo basado en la justificación de Abraham. Pero no vamos a leerlo todo, solamente del 3 quiero comenzar a leer. Romanos 4, 3 en adelante. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y Dios le fue contado creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío, al malvado. A ese su fe le es contada por justicia. Como David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos impíos, porque es el contexto, bienaventurados aquellos impíos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Mira, 4 veces repite la palabra bienaventuranza o bienaventurados. Bienaventurado el impío que es objeto de este amor inmerecido. Pero como hemos mencionado en el primer punto, tienes que llegar a ese lugar donde admites que has pecado, estás pecando, estás en pecado en contra de Dios. Cuando llegas ahí, es cuando eres objeto de este amor inmerecido de Dios. Por eso los llama bienaventurados. Cristo lo dijo mismo en Mateo 5, el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran. Habla de su miseria. De eso habla cuando dice: los que sufren, los que lloran, están afligidos por su pecado. Sufren porque aman a Dios, pero su pecado está ahí. Y dice el Señor: bienaventurados, dichosos los que admiten, los que reconocen, entonces son objetos de este amor inmerecido. Bienaventurados los que reconocen que están en miseria espiritual. Mira, si tú quieres ser víctima y quieres culpar a otros de lo que tú estás pasando, tú no vas a disfrutar esto. Este amor inmerecido no es para ti, porque tú estás mirando a otros, no te estás mirando a ti. Por lo tanto, este amor inmerecido de Dios, tú no vas a recibirlo, no vas a disfrutarlo, porque tú estás mirando a otros. Tú eres una víctima, tú no eres culpable. Y como no eres culpable, ¿por qué habría de amarte Dios? Si tú no eres culpable. Tú lo que necesitas es que alguien venga y que tenga compasión de ti, porque no admites que has pecado contra Dios. Yo lo he dicho algunas veces aquí, pero todavía varios hermanos todavía no lo captan, no lo digieren, y constantemente oigo frases que son muy chocantes. Cuando dan gracias a algunos, a veces dicen: doy gracias a Dios porque me da más de lo que merezco. Ahora, no sé si sabes lo que estás diciendo. Me da más de lo que merezco.
Mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que mereces? Dime, ¿qué es lo que mereces? ¿Mereces algo? Tú no mereces nada. No mereces nada en absoluto. Todo lo que tienes es por la gracia de Dios nada más. Entonces, cuando tú estás pronunciando esas palabras, porque Dios me da más de lo que merezco, estás hablando de proporción. Hay cierta proporción que mereces, pero Dios te da más de esa proporción que mereces. ¿Sí me entiendes? Hay esta proporción que mereces, porque eres una buena persona, buen cristiano, una buena cristiana, mereces esta porción, pero Dios te da más de lo que mereces. Y yo te digo, como dice la Escritura, tú no mereces nada. Nada. Lo que tienes o lo que vas a llegar a tener es solo por la gracia de nuestro Dios. El amor mismo tampoco lo mereces, el de Dios. Por eso estamos hablando del amor inmerecido. Estamos hablando de un amor que no merezco. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo esta posición, estoy reconociendo en verdad, yo no merezco nada. Entonces todo lo enfoco en Cristo. Lo que tengo, lo que soy, el perdón, la gracia y todo lo que tú quieras, es por la gracia de nuestro Dios, que me ama como pecador que soy, tú, y por eso Dios te da. Pero el hombre soberbio que dice, oh, yo soy inteligente, buen trabajador, por eso tengo lo que tengo, mira lo que soy. Qué arrogante el tipo que habla de esa manera. ¿Qué pasa si hoy en la tarde, cuando estás en la casa, te pones grave? No que te mueres, pero te pones grave. Ya no vas a ir a trabajar. Todo se paraliza. Todo se paraliza. Hermano, es lo que hablaba el miércoles en el estudio, que estaba hablando. La masa que tienes en tu cabeza, una cosita así. Tu cerebro, tu masa encefálica, esa cosita, quiere contender con el Creador de toda la inmensidad. ¿No es arrogancia esa? ¿Eres tan pequeña cosa? No, mejor reconócelo y entonces serás objeto de este amor inmerecido. Por eso el reproche de Cristo a los judíos: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Juan 5:40. Qué ternura la de Cristo. Esos judíos que lo querían matar, esos judíos que lo estaban persiguiendo a Cristo, Cristo les dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Con razón, 2 de sus discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos, oremos y que caiga fuego y que los consuma? Oh, no, ustedes no saben de qué espíritu soy, dijo Cristo. Oh, yo sí, como pecador que soy. ¿Acaso usted no piensa lo mismo? ¿Le hacen algo y usted qué dice? Me dan ganas de meterle un zapazo, como dicen algunos, creo, en el norte, darle un zapazo a este. ¿Y Dios qué hace? A esos que lo persiguen, el Señor Jesús todavía les ofrece vida. Este es el amor inmerecido. ¿No queréis venir? El cual no quiere que los hombres se pierdan. Él quiere que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2:4. No queriendo que ninguno perezca. 2 de Pedro 3:9. A pesar de que el ser humano no admite su culpabilidad, todavía Dios sigue siendo paciente. Según Pedro, paciente porque no quiere que ninguno se pierda. ¿Cuántos de la sociedad actual
las personas están buscando seriamente conocer a Dios? Muy pocos. Pero Dios todavía no ha intervenido, porque su amor, ahí está, Dios es amor. No quiere que ninguno se pierda. Amor inmerecido, el de Dios. Número 3, la ineludible responsabilidad, mirábamos al principio, el amor inmerecido y por último, el arrepentimiento comprobado, aquí mismo en Ezequiel 18:32, la última parte, 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Y la última parte, convertíos pues y viviréis. El 18:23, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Hay vida para el arrepentido. Todo el Antiguo Testamento, cuando trata con el pueblo de Israel en su jornada en el desierto, siempre fue llamado al arrepentimiento. Y algunos parece como que habían entendido y se volvían a Dios, pero luego daban evidencia de que no fue real. Como en el presente, ahora en el presente y a través de la historia de la iglesia, hay muchos profesantes. Escucha, profesantes de la fe cristiana. No son cristianos, pero profesan ser cristianos. Y aquí el profeta Ezequiel está pidiendo evidencias, Dios a través del profeta, como dice el 23, que aquel que se aparta de sus caminos. El 32, que se convierten, habla eso del arrepentimiento. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Allá en el 33, la otra parte que leíamos, 10 y 11, dice, el 11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, que se arrepienta. Esa es la palabra. Por eso dice, volveos de vuestros malos caminos. Mira el 11, la última parte. Bueno, lo leo todo. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es el llamado al arrepentimiento. Otra vez, mientras sigas considerándote como una víctima, no puedes arrepentirte de algo que tú, según, no has hecho. No te puedes arrepentir de algo que tú no has hecho. Tú eres inocente, eres una víctima de los demás. Tú no tienes la culpa. ¿De qué te arrepientes? Si no has hecho nada malo. Los que reconocen, sí se van a arrepentir. Sí se van a apartar de ese pecado. Pero los que no, siguen siendo víctimas y van a continuar así. Por eso la hermosa promesa, van a vivir si se arrepienten. Vida eterna. Y esta es la palabra que yo mencionaba, más preciosa en todo el libro de Ezequiel, el arrepentimiento. Pero claro que también para nuestros días. Imagínate un poquito la escena de Lucas, el hijo pródigo. Es el hijo menor, ha tomado la herencia que al padre le ha costado mucho guardar, es el fruto de su trabajo. Y este hijo
rebelde, reclama independencia, no quiere estar en la casa del Padre. Ahí hay seguridad, pero también hay leyes y él no quiere eso. Por lo tanto, le dice al Padre, dame lo que me pertenece. Está reclamando algo que no le pertenece. Pero por cuestiones de leyes de la época, el hijo menor le iban a dar más grande su herencia. Dame lo que me pertenece. Recibió su parte y mira lo que dice. Ya conocen, yo supongo, la parábola del hijo pródigo. Dice que vivió perdidamente. Perdidamente. Como decimos, despilfarró todo lo que su padre le dio. Cuando gastó todo, dice, comenzó a faltarle, dice la parábola. Comenzó a faltarle. Oiga, se ha desperdiciado, se está acabando lo que tenía. Comenzó a faltar. Y cuando comenzó a faltarle, se vio en la necesidad, como todos, supongo, comemos. Y no tenía ni para comer. ¿Qué hizo? Se acercó para buscar trabajo y comía o intentaba comer comida de los cerdos, los puerros, comida que comían los cerdos. Este judío no tenía que acercarse a un animal inmundo, lo hizo por necesidad, no tenía que comer. Pero ni podía comer eso, ni siquiera tenía el privilegio de comer la comida de los cerdos. Dice que quería, pero la parábola dice que no comió la comida de los cerdos. Y cuando llegó al clímax del dolor, de su necesidad, dice el Evangelio, y volviendo en sí, como nuestro lenguaje, le cayó el 20. Volviendo en sí, recapacitó y dijo, en la casa de mi padre, aún los trabajadores de mi padre, los jornaleros, tienen techo, tienen comida, y yo aquí, muriéndome de hambre con los cerdos. Ya sé lo que haré, me levantaré e iré. Está practicando lo que va a hablar con su padre. Le va a dar un speech, un discurso, cuando llegue con su padre, para que su padre lo acepte. ¿Y qué dice el Santo Evangelio? El padre lo vio de lejos, su hijo. Y el padre le reprocha al hijo, ¿por qué malgastaste todo lo que con tanto sacrificio adquirí? ¿Por qué te fuiste con las rameras? ¿Por qué? No. El padre desde lejos dice que lo vio, corrió, lo abrazó, lo besó. Este es el amor del padre. Porque reconoció lo que había hecho este. Lo reconoció. Es lo que estamos hablando en este punto. El arrepentimiento, darse cuenta de su condición. Este se había perdido, había despilfarrado todo, pero volvió a la casa del Padre. Mi hermano, el arrepentimiento es una doctrina maravillosa. Cuando tú llegas y reconoces tu maldad y te arrepientes, vas a ser abrazado por el Padre. Vas a disfrutar todo lo que hay en la casa del Padre. Hablando de nuestro Dios. Quiero culminar en esta hora. Mira, si tú estás en este día aquí, ya deja de hacerte la víctima. Acepta tu responsabilidad como miramos en primer lugar. Si lo aceptas, vas a ser objeto del amor inmerecido de Dios. Y 3, ven arrepentido en este día delante del Padre. Ya no eres víctima, reconoce que lo que estás pasando es por tu responsabilidad, por tu pecado, y deja de culpar a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a tu tatarabuelo, deja de culparlos a ellos. Tú eres responsable delante de Dios. Y si tienes ese sentimiento, que te sientes incómodo en esta mañana, gracias a Dios.
Si estás viviendo esto, que tu corazón está triste por todo lo que pasa, tal vez esta es la experiencia que Dios está usando. Esta es una clase de tristeza santificada, dice la Biblia. Es una tristeza santificada. Segunda de Corintios, vea tu Biblia ahí, Segunda de Corintios. Es una tristeza que está usando el Dios bondadoso para hacer una obra en ti de arrepentimiento. Si ya lo tienen ahí, versículo 8 en adelante. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. O sea, los puse tristes. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, o sea, los puso tristes, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Ves? Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Escucha, produce arrepentimiento para salvación. Por eso cuando el corazón llega a esa condición, cuando es víctima, pero ha reconocido que está equivocado, que ha vivido en rebeldía contra Dios, todo eso se une en su corazón y produce, como mencionaba, el enojo, resentimiento. Y llegas a un punto, dices, ¿por qué todo eso? Pero ahora viene Dios y te dice, oh, estás en una condición en la cual, mira, Dios quiere que te arrepientas. Te ha traído a este punto para que te des cuenta. Y esta es una obra, como dice, según su benignidad. La benignidad de Dios, lo que está produciendo en ti. Porque quiere que te arrepientas. Que vengas al conocimiento de Cristo. Por eso estamos hablando de esta clase de arrepentimiento, que es comprobable realmente de alguien que se aparta del pecado. Porque muchos dicen que se arrepienten, pero siguen en su pecado. No se han arrepentido. Porque si realmente te has arrepentido, te vas a apartar del pecado. Ve a Proverbios capítulo 28. El último pasaje que miramos. Proverbios 28. Sabiduría que puede ayudarnos a entender esto del arrepentimiento. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. El Señor Jesucristo en Marcos 1:15 dijo, arrepentíos. Siempre se predicó arrepentimiento. Pablo en Atenas dijo, Dios manda que todos se arrepientan. Si tienes Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los oculta. Si quieres continuar haciéndote la víctima, pues sigue viviendo tu vida de miseria. Sigue viviendo tu vida miserable. Sigue ocultando tu pecado que tienes en tu corazón. Mas el que los confiesa, el lado positivo, y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Si quieres vivir todavía haciéndote la víctima, vive así. Es una vida miserable sin duda, porque tú eres inocente, todos los demás son responsables de lo que te pasa. La culpa, tú no tienes ninguna. Pero déjame terminar en esta mañana con una historia. 600 años después de que escribió Ezequiel aproximadamente su profecía,
600 años después, vino alguien que aceptó toda la culpa. Alguien que arrojaron sobre él toda la culpa. Es más, su propio padre lo hizo culpable también a su hijo. Aquellos que los perseguían mientras vivió 33 años en la tierra, no los culpó. Los que clavaron sus manos en la cruz, aquellos que se burlaban cuando lo miraron en la cruz, tampoco los culpó. Es más, les dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él aceptó toda la culpa. Tu culpa, Él aceptó ahí en la cruz. Dios lo hizo pecado, 2 Corintios 5:21, para que tú estuvieras en buena relación con el Padre. ¿Quieres vivir todavía siendo víctima, haciéndote la víctima? ¿O quieres venir delante del Padre, aquel que ya puso toda la culpa sobre su Hijo, y disfrutar de la vida? Inclina tu rostro un momento, quiero terminar orando. Ahí inclina tu rostro en una forma reverente, habla con Dios. Cuéntale todo lo que has hecho, cuánto de tu vida te la has pasado culpando a otros, a tu padre, a tu madre, a otros estás culpando, tal vez hasta Dios lo has culpado de lo que has estado enfrentando. Y quieres todavía continuar viviendo de esa manera como víctima, o quieres venir al Padre. Él llevó la culpa, la puso en su Hijo. Pero tienes que llegar ahí a reconocerlo. Si es así, dile ahí donde estás en tu lugar. Habla con Él, confiésalo, y si hay esa inquietud, ese llamado del Espíritu Santo a tu vida, después del servicio puedes hablar conmigo. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. ¿Quién realmente tiene la culpa de lo que me pasa? Señor, ¿soy yo? Es mi pecado. He pecado contra ti. Señor, nadie voy a responsabilizar de lo que me acontece, de lo que sufro. Yo soy, Señor, delante de ti, el único responsable. Reconozco que he pecado contra ti. Y aquí estoy delante de tu presencia, Padre. Gracias porque en el nombre de Cristo, el Redentor que vino a liberarnos, hay esperanza, Padre. Muchas gracias en esta mañana. Recibe la gloria, Padre. Señor, por todo lo que oímos y aprendemos de tu palabra, cuán grande es tu amor por el impío, por el perdido, porque de tal manera amaste que diste a tu amado Hijo. Diste. Padre, gracias, Señor, en esta hora. Te glorificamos, te adoramos en el nombre de Cristo.